Amigos y amigas, un saludo de parte del Burro Benjamín. Hoy quiero hacer un comentario acerca de la situación en nuestra hermana República de Venezuela. Es un tema importante porque en México llevamos mucho tiempo atorados con el tema de Venezuela. Se ha usado en elecciones presidenciales para politizarlo, para meterle miedo a la población. De antemano una disculpa a nuestros hermanos venezolanos porque parte de los políticos mexicanos han usado ese tema para su conveniencia, no tanto porque defiendan los derechos humanos. Para empezar sobre este tema, tenemos que responder la pregunta: ¿es el régimen de Nicolás Maduro una dictadura? Bueno, definir un régimen como dictadura es cosa delicada. Es cierto que la situación humanitaria en Venezuela es muy complicada. Existe casi ya nulamente el Estado de Derecho. Bueno, es muy difícil cómo la están pasando los hermanos venezolanos. Y yo estoy de acuerdo en que Nicolás Maduro es un mal gobernante. Es una persona que no debería estar en el poder, un hombre que habla con pajaritos. Bueno, ¿qué podemos esperarnos de él? Pero eso no es justificación para llevar a cabo actos intervencionistas. Es muy triste ver a nuestros hermanos latinoamericanos que en otro tiempo sufrieron dictaduras peores que la de Maduro, como Chile, como Argentina, como Brasil, como el Paraguay. Dictaduras que ya se les olvidó que fueron respaldadas por los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos los usa a ellos como punta de lanza para presionar a un país que no está alineado a las políticas norteamericanas. ¿Que Nicolás Maduro es un dictador? Es muy posible. De la misma manera en que Arabia Saudita, en que Siria, es más, en que Honduras podrían también ser calificadas de dictaduras. No solamente Venezuela, no solamente Nicaragua. Muchos países africanos respaldados por Estados Unidos también pueden ser calificados de dictaduras y no van y se meten en sus asuntos. Obviamente Honduras, que tiene una base militar norteamericana, no va a sufrir estas represiones. Obviamente Colombia, que tiene 6 bases militares norteamericanas, no va a sufrir estas represiones. Brasil, ahora con su nuevo régimen de ultraderecha, ya abrió las puertas a que también instalen los Estados Unidos una base militar. El tablero está puesto. Estados Unidos controla Colombia, Estados Unidos tiene a Brasil como un régimen servilista y ahora se lanzan contra Venezuela y no es por el bien de los venezolanos. La segunda pregunta es: ¿esta es una causa de derechos? ¿Defensa de los seres humanos? ¿Defensa del bienestar del pueblo venezolano? No lo es. Si Estados Unidos llevara a cabo guerras por el bienestar, ya hubiera librado a Cuba hace mucho tiempo. Y hubiera librado a Corea del Norte. Desde 1950, durante la guerra de Corea, pudo Estados Unidos liberar Corea del Norte y prefirieron respetar el maldito paralelo que hoy tiene a 2 países en lo que antes era uno y los ha vuelto totalmente antagónicos. No lo hizo. No ha liberado a Cuba, no ha liberado a Corea del Norte, no liberó a Siria. Estados Unidos pudo ganar la guerra en Siria. Es mentira que Rusia pueda hacerle frente a Estados Unidos. Rusia es un país que salió muy pobre del comunismo. Rusia apenas se está levantando, no tiene el tamaño de Estados Unidos, pero Estados Unidos no lo hizo. ¿Por qué? Porque ni Cuba, ni Corea, ni Siria y muchos países dictatoriales no tienen recursos. Y ahí surge la tercera pregunta: ¿por qué se está interviniendo en Venezuela? Sencillo, es el país con las reservas más grandes de petróleo. Ya no lo pueden sacar, pero el petróleo está ahí. Es un país con grandes reservas de oro. Me atrevo a decir que Estados Unidos ha esperado que Venezuela se hunda para acomodar su tablero y para ir en contra de ellos. Otra pregunta: ¿la postura de México es correcta o es incorrecta? Le preguntaban al presidente López Obrador: ¿conoce usted los artículos de la Constitución venezolana? Y dijo que no, pero conozco bien los artículos de la Constitución mexicana. ¿Qué dice el 89? El respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. México lo están anotando en la lista de países que apoyan a Venezuela. ¿Apoyan? ¿Acaso México ha enviado dinero? ¿Acaso México ha enviado barcos?
¿Acaso México ha enviado soldados a Venezuela? México no está apoyando a Maduro. México está respetando el régimen venezolano, sea o no sea democrático. Se ha levantado un nuevo presidente en Venezuela por parte del Poder Legislativo. Ellos sabrán sus leyes. Ellos sabrán si eso es legal. Ellos sabrán si dejan que eso se convierta en un golpe de Estado, porque lo puede ser. Aunque las leyes venezolanas respalden al que ahora se opone a Maduro, puede convertirse en un golpe de Estado si él permite, si él invita a otros países a que lo apoyen en esa situación. México tiene la postura correcta. Si alguien puede opinar de intervenciones, es nuestro país. Desde que somos independientes hemos sufrido 6 intervenciones, una española, 2 francesas y 3, obviamente, de los Estados Unidos. Una nos costó más de la mitad del territorio, la otra se dio en un momento histórico en el que Carranza y Huerta disputaban también la presidencia. Tuvimos 2 presidentes, Huerta con un golpe de Estado y Carranza que estaba por derrocarlo para recuperar los ideales de la revolución. Y una tercera en 1917, en medio de la Gran Guerra, o conocida como Primera Guerra Mundial, cuando Alemania presionaba a Carranza a declararle la guerra a Estados Unidos. Carranza supo jugar bien sus papeles, supo jugar bien sus cartas. No es un personaje que yo admire históricamente, pero debo reconocer que en ese momento Carranza jugó muy bien su estrategia para mantener a Alemania con cierta esperanza y para mantener a Estados Unidos con la seguridad de que México no lo iba a traicionar. Y pudimos librar la tercera intervención. Hemos sido muy intervenidos nosotros, pero hemos logrado salir adelante, porque las cosas las hicimos nosotros. De ahí nace la doctrina Estrada, de estas experiencias. Sí, es una doctrina vieja, es de los años 30, es correcto. Por ahí dicen que en los años 30 la mujer no podía votar, o que perseguir a los homosexuales era algo normal. Es cierto, pero no todas las cosas de la antigüedad son malas. Eso es una falacia. La doctrina Estrada es buena porque viene emanada de un país que ha tenido la experiencia de ser intervenido, de un país que ha tenido la experiencia de hacer las cosas por sí mismo, y bien o mal, ahí la llevamos. Entonces, ¿qué debe hacer Venezuela? Lo que tengan que hacer. Si ellos van a luchar, si ellos van a pelear, se va a ir muy duro lo que voy a decir, pero si ellos van a derramar sangre, tienen que ser ellos los que propongan, los que resuelvan, los que hagan las cosas. Si México se alinea al Tratado de Lima y se mete con estos países latinoamericanos hermanos que han olvidado su pasado tan cercano de dictaduras pro-yanquis y ahora están contra Venezuela, México no debe hacerlo. Porque entonces cuando se derrame la sangre venezolana por una intervención extranjera, estaríamos manchados de sangre. Otra pregunta: ¿cuáles han sido los resultados de las intervenciones? Ya hablé de que Estados Unidos no ha intervenido en Cuba, en Corea del Norte, en Siria, lugares donde se necesita también la intervención. ¿Pero dónde intervino? En Irak. Armas de destrucción masiva que al final se reconoció que no existían. Libraron a Irak de Saddam Hussein. ¿Y qué provocaron? Que hoy Irak está al borde del colapso. Casi no se habla de eso en las noticias, pero Irak está al borde del colapso. Fueron a liberar a Afganistán de los talibanes y hoy los talibanes siguen vigentes, siguen atacando y el gobierno de Afganistán sigue batallando. Libraron a Libia de Gaddafi, un dictador asqueroso, lo era. Pero ¿cómo está Libia hoy? Fragmentado y hasta es un estado esclavista. No quiero decir que a lo mejor estarían mejor con esos gobernantes. Lo que quiero decir es que cuando una potencia extranjera viene e interviene en tu país y hace las cosas en tu lugar, las cosas no salen bien. Los países quedan en la ruina. Los países quedan atrasados porque no son los propios pueblos. No se cumple la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos no se cumple, no lo llevan a cabo ellos. Y por lo tanto, los procesos son truncos. Y eso es lo que ha pasado en los países que he mencionado. Por esa razón, la política mexicana exterior en estos momentos quizás está siendo muy criticada y dentro de nuestro mismo país lo están usando para atacar al presidente. Pero es una doctrina correcta, es una postura correcta. Sea Maduro o sea Guaidó, el que quede, México lo va a respetar y México va a seguir en relación con Venezuela porque eso es lo que más conviene. No se le había puesto atención a Venezuela hasta que ya la crisis desbordó sus fronteras. Ahora sí Colombia, ahora sí Brasil, porque ya tienen miles de venezolanos varados en la frontera. Ahora sí se preocupan por Venezuela. No debe ser así la situación. Latinoamérica ha sido muy lastimada
por los Estados Unidos, ha sido dividida, nos hemos matado los unos a los otros, el sueño de Bolívar cada día está más y más lejos. Por lo tanto, mi conclusión muy personal es que Maduro es un dictador. 1. 2. Que los venezolanos deben resolver sus problemas. 3. Que México debe mantener su postura. Y 4. Que Estados Unidos está haciendo las suyas una vez más y los países hermanos latinoamericanos en su mayoría están haciendo muy mal las cosas respecto a Venezuela. Esa es mi opinión. Les saluda su amigo el Burro Benjamín y nos veremos en otra opinión de política nacional o internacional. Hasta pronto.